Jóvenes, buenas tardes. Vamos, atentos por favor, voy a pasar la asistencia. Alarcón. Apolinario. Presente, doctor. Buenas tardes. Arribas Plata. Buenas tardes, doctor. Presente. Berna. Bustamante. Presente, doctor. Buenas tardes. Campos. Castillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Díaz. Eguiluz. Fajardo. García. Girón. Presente, doctor. Buenas tardes. Guamán. Doctor, disculpe, ¿me escuchó? Sí, Iván. Ya, ok, doctor. Gracias. Guamán. doctor. Buenas tardes. Ya. Guamán Hualpa. Guaita. Buenas tardes, doctor. Presente. Hurtado. Buenas tardes, doctor. Presente. Leiva. Buenas tardes, doctor. Presente. Mesa. Presente, profesor. Buenas tardes. Montesinos. Núñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Panduro. Presente, doctor. Buenas tardes. Parra. Presente, doctor. Buenas tardes. Pomazonco. Presente, doctor. Buenas tardes. Ponce. Presente, profesor. Buenas tardes. Quispe. Ramírez. Presente. Ramón. Requejo. Rivadeneira. Presente, doctor. Buenas tardes. Rojas. Presente, doctor. Buenas tardes. Sandoval. Santander. Presente, profesor. Valdivieso. Presente, doctor. Buenas tardes. Valencia. Presente, doctor. Buenas tardes. Zavala. Buenas tardes, doctor. Presente. Alarcón. Berna. Campos. Díaz. Eguiluz. Presente, doctor. Fajardo. García. Guamán. Presente, profesor. Buenas tardes. Presente. Ya. Montesinos. Quispe. Ramón. Requejo. Sandoval. Bien. Hoy vamos a terminar con las teorías, así que díganle a sus compañeros que no están presentes que si pueden que se conecten porque de las clases de hoy día salen preguntas importantes para el examen final. Si no están presentes no van a entender y van a perder puntos, sobre todo para las preguntas prácticas, que ya saben ustedes que son las que valen 3 puntos cada una. Ya, así que avisen en su chat. Bien. Hoy vamos a terminar con todas las teorías, así que a partir de la próxima semana van a empezar con las presentaciones de los artículos individuales. ¿Correcto? A ver, así que esta semana estoy abriendo las carpetas para que puedan poner ya sus artículos. Doctor, disculpe, ¿cuándo se presentan los artículos? ¿Hoy? A ¿Hoy partir día? de la próxima semana. Ya, Ya ya. están exponiendo, así que esta semana que yo ya voy a abrir las carpetas para que puedan ir poniendo sus trabajos, ¿ya? Recuerden que las presentaciones tienen que centrarse básicamente en la rúbrica, en cumplir con la rúbrica, no es presentar todo el artículo, no nos interesa exactamente todos los resultados
del artículo. Básicamente centrarnos en cumplir con presentar los puntos de la rúbrica, ¿ya? Y que la presentación que ustedes tienen que subir a la carpeta tiene que incluir necesariamente el artículo que van a presentar. No solamente su presentación del resumen de los puntos, sí, o sea, su PPT, sino también tiene que consistir con el artículo también, ¿ya? Georgina. Sí, doctor, una pregunta. ¿Ese mismo día se presentan tanto el internacional como el nacional? Sí, ya tienen que subir los dos artículos. ¿Ya? Han tenido desde el inicio del curso para buscar sus artículos. Iván. Sí, doctor, mi consulta era cómo evitaríamos en todo caso que se repitieran los artículos. Abran un drive de repente y suban el título de los artículos para evitar que se crucen, ¿no? Okay, Pero entonces, es bien difícil que se crucen, ¿ah? Son ustedes 37 alumnos y con tantos artículos de investigación que existen, es bien difícil que dos alumnos presenten el mismo artículo. No ha pasado hasta ahora. Por eso les digo, y ya, he tenido doctor. más alumnos, pero sería bueno que coordinen, ¿no? Sería bueno que coordinen, ¿ya? Ya, doctor, voy a crear un drive entonces. Claro, sería bueno que coordinen, pero hasta ahora no me ha pasado, ¿ah? Pero sería bueno que coordinen, ¿ya? Profe, Sí. ¿y hasta cuándo se presenta eso de los artículos? ¿Perdón? ¿Hasta cuándo se presenta eso de los artículos? No te escucho bien, disculpa, Pablo, fuerte. ¿Hasta cuándo se presenta eso de los artículos? Tendrían para presentarlo hasta el día miércoles. O sea, para subirlo hasta el día miércoles, porque el día jueves ya empiezan a exponerlo. Doctor, y disculpe, ¿cuánto tiempo tendríamos para exponer cada artículo, más o menos? Más o menos será un máximo de 10 minutos, ¿no? Vamos a tener regular tiempo porque estamos terminando con bastante anticipación las teorías. Tenemos varias semanas, pero de todas maneras hay que tratar de no extenderse mucho. Por eso les digo, primero centren su presentación en cumplir con la rúbrica, ¿no? Serían 10 minutos por artículo, o 10 minutos entre los dos. No. No van a presentar los dos artículos de golpe. Vamos a hacer una ronda primero con todos los artículos en inglés. Ya, ok, doctor. Sería 10 minutos por cada uno. Bueno, 10 minutos en inglés y 10 minutos por el otro tipo. Ya. Claro, okay. Primero vamos a hacer todita la ronda de los artículos en inglés. Después de eso, cuando terminen la ronda de los artículos en inglés, vamos a empezar con la ronda de los artículos latinoamericanos. ¿Ya? Así es como va a ser. Y recuerden, por favor, dos cosas. En primer lugar, que yo decido el orden en que van a presentar. ¿Ya? Eso significa que no va a ser en orden alfabético, no va a ser en orden numérico. Yo decido quién inicia, quién continúa, quién le sigue. Y por favor, no me estén mandando mensajes. Yo puedo seguir. Sí, por favor, Flavia. Se supone que la carpeta que voy a abrir es para que suban el archivo en PDF, que consiste en la unión de su artículo en PDF más su PPT en PDF. El PPT que van a presentar. ¿Ya? Entonces, y ese PPT tiene que tener los puntos de la rúbrica. ¿Ya? Doctor, disculpe, entonces solamente subimos el artículo en inglés. No, suben todo junto, su artículo más su PPT. No, sí, me refiero a que como va a ser la primera ronda, solamente el artículo en inglés más el PPT o el artículo en inglés más el PPT. No, el día que presentan ustedes presentan su PPT, pero al Canvas suben el archivo de el artículo más el PPT. Entonces van a haber dos carpetas, o sea, una para el artículo español y otro para el artículo. Claro que sí. Ya. Exacto, Okay. exacto, claro. Son dos carpetas. Pero es una sola nota, ¿no? Esa es evaluación continua 3. Se promedian los dos. Ustedes terminan de exponer y van a tener una nota de cada uno de los artículos inmediatamente. Yo les voy a
según la rúbrica, les voy a calificar inmediatamente, terminan. ¿Ya? Entonces, esas 2 notas se promedian. ¿Ya? Eso sí lo van a tener en simultáneo. Apenas terminan de exponer, ya tienen nota de su presentación. Ya para eso no van a tener que esperar. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Y no se olviden, para que no se hagan problemas, busquen artículos tipo casos y controles, transversales, cohorte, ensayos clínicos, ¿ya? Busquen ese tipo de artículos si es que han buscado otras cosas, porque en algún momento me han presentado informes de la OMS, descriptivos, narrativos. Esos no son artículos que se admiten en este trabajo. Entonces, los artículos que han debido buscar desde el inicio son de ese tipo, de esa naturaleza, ¿ya? O de repente estudios de validez de test diagnósticos, ¿no? Para ver sensibilidad, especificidad, ¿no? De repente algo así también. O metaanálisis, revisiones sistemáticas también puede ser, ¿no? Entonces ya ustedes han podido decidir eso, ¿ya? Algo más. Vayan afinando sus trabajos grupales también y después les voy a abrir la carpeta y les voy a dar los archivos de la evaluación continua 2, que también va a ser un trabajo grupal, que también es rápido. ¿Ya? Ya les voy a poner las fechas en que tienen que presentar. Con todo eso, obviamente van a subir toda la nota. No se preocupen por eso. Doctor, Sí. disculpe, y la presentación del trabajo grupal, pero en la exposición, más o menos, ¿cuándo estaríamos empezando? Una vez que terminen sus evaluaciones, sus presentaciones individuales. Apenas terminen las evaluaciones individuales, las presentaciones individuales, empiezan las presentaciones grupales. Les iba a decir, no se maten mandándome mensajes, por favor, profesor, puedo presentar porque no tengo internet, porque tengo que salir con mi abuelita, porque soy el único que puede cuidar, por esto, porque estoy en el micro, en fin, no me manden así porque no les voy a hacer caso. Y es probable que si me mandan esos mensajes los ponga hasta el final. Así que no se maten mandándome mensajes de esa naturaleza, por favor. Y el que hayan expuesto primero, supongamos que pongo Kenny Apolinario, empieza con los artículos en inglés. No significa que Kenny Apolinario va a ser el primero que exponga el artículo latinoamericano. Puede ser el último que exponga el artículo en inglés, latinoamericano. Si es que puso el primero en inglés, no necesariamente, no hay un orden. Y todos tienen que estar presentes durante todas las sesiones, porque si no les bajamos puntos. Tienen que estar presentes porque tienen que ver el trabajo que hacen todos sus compañeros, por favor. También eso va a ser tomado en cuenta en el momento en que se hacen esas sesiones, por favor. La lista de asistencia va a ser importante, ¿ya? Entonces, por favor, guerra avisada no mata gente. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar. Por favor, hoy día necesito que presten mucha atención y que participen, porque hay 2 temas muy importantes, sobre todo para lo que son las preguntas prácticas. Dentro de los temas que vamos a tratar, hay un par de tópicos que son puntuales para las preguntas prácticas. Uno, dentro de los sistemas de información en salud, vamos a aprender a hacer un certificado de defunción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que también vamos a hacer un certificado, o sea, cómo se hacen los certificados de nacimiento, eso es sencillísimo, ¿ya? La información no se presta a ninguna confusión, pero el certificado de defunción sí tiene unas particularidades muy, muy, muy propias. Y entonces hay que saber exactamente cómo se llena. Y por ello es que forma parte del examen, del segundo examen, del examen final. Entonces necesito que presten mucha atención, que hagan las consultas necesarias respecto a lo que vamos a trabajar hoy día. Forma parte de una pregunta del examen final. Así que necesito que presten mucha atención y cuando les pregunten necesito que estén atentos y que participen. Estoy avisando, después no vengan al final con reclamos y que no supieron qué cosa hacer. Porque ese sí tiene que estar completamente resuelto muy bien, si no, no hay medios puntos ahí.
si no está bien lleno, porque cuando ustedes no llenan bien un certificado de función, aunque sea una letra o un número, tienen que volver a hacer todito el certificado. Así que se equivocan en una letra, un número, en cualquier parte, la pregunta no vale nada. Entonces, por favor, tienen que prestar atención. Y lo otro son los años de vida saludable perdidos, en lo que vamos a ver de carga de enfermedad, que es justamente la última parte de las 3 últimas sesiones teóricas que vamos a tener hoy. Entonces, allí también necesito que presten mucha atención porque es un cálculo relativamente sencillo, pero que necesito que lo entiendan bien, ¿ya? Que tiene que ver con las enfermedades crónicas y las enfermedades que provocan muerte prematura o discapacidad. Entonces, que es algo también muy importante. Ese cálculo también van a tener una pregunta en el examen final y tiene un factor, una tabla que se les va a proporcionar como dato en el examen y ustedes la tienen que usar para poder hacer el cálculo de los años de vida saludable perdidos. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con las últimas 3 teorías. Bien, vamos a hablar ahora, ya hablamos sobre las enfermedades infecciosas y vamos a ver las enfermedades no infecciosas o también llamadas las enfermedades crónicas no transmisibles, que forman parte del complejo de enfermedades que afectan a la población, tanto de los países desarrollados como los no desarrollados. Vamos al final de esta clase a definir los conceptos de las enfermedades no transmisibles, a reconocer las diversas enfermedades que conforman las enfermedades no transmisibles, los factores de riesgo y la importancia de las intervenciones en las enfermedades no transmisibles. Entonces, es interesante ver que son una prioridad relativamente nueva en la salud mundial. Las primeras reuniones de la ONU sobre estas enfermedades tuvieron lugar en el año 2011 y 2014 y se centraron en el enfoque 4x4. ¿Qué significa el enfoque 4x4? Las 4 principales enfermedades no transmisibles: enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Y el otro 4 son los 4 factores de riesgo modificables, miren esta palabra, modificables principales: consumo de tabaco y alcohol, dieta poco saludable y la inactividad física. Como pueden ver, todos estos son términos que ustedes conocen, que escuchan a diario. En 2018, la tercera reunión de la ONU sobre enfermedades no transmisibles reconoció además la salud mental como otra enfermedad y a la contaminación del aire como otro factor de riesgo modificable. Entonces el enfoque cambió de 4x4 a 5x5. Entonces son 5 enfermedades con la mayor carga de morbilidad, es decir, de carga de enfermedad y mortalidad por enfermedades no transmisibles, pero hay cientos de otras enfermedades y condiciones que también deben abordarse para enfrentar a las enfermedades no transmisibles. Aquí podemos ver en caricatura cómo este USB le pide adelgazar al disquete. Cuando este hace su ejercicio, termina en un pequeño disco, dejando como gordo al USB, ¿no? Son factores modificables, pero cuando hablamos más allá del enfoque 5x5 encontramos este tipo de enfermedades: la salud ocular, donde tenemos alteraciones de la refracción, cataratas, glaucoma, degeneración macular y otras; la salud bucodental, caries, pérdidas dental, enfermedad periodontal que afecta alrededor de 3.500 millones de personas en el mundo, que es más o menos la mitad de la población mundial. Además de eso, tenemos estas enfermedades
también tienen su mayor incidencia en la primera infancia, ¿no? Son un indicador de estado socioeconómico de niños y adultos. La obesidad es un factor de riesgo y enfermedad. Aproximadamente afecta a 800 millones de personas en el mundo que viven con obesidad, y esto produce muertes por más o menos 5 millones por año. La enfermedad renal crónica es la forma más grave y es la causa directa de más de 1 millón de muertes cada año. Múltiples enfermedades como la hipertensión, la diabetes, aumentan la frecuencia de esta enfermedad, que aumenta sobre todo en países de bajos y medianos ingresos, ¿no? Las enfermedades de la tiroides provocan problemas de salud debido a su rol en la regulación de la función cardíaca y gastrointestinal y el desarrollo y la función del cerebro, el desarrollo físico y el metabolismo celular. Estas enfermedades entonces son enfermedades crónicas de larga duración, que es lo que tienen en común. Son el resultado de una combinación de diferentes factores genéticos, es decir, de transmisión por herencia, fisiológicos, ambientales y del comportamiento, y que evolucionan característicamente de forma muy lenta. Afectan a todos los grupos de edad. Recuerden que hay inclusive obesidad infantil, por ejemplo, y representan un grupo muy heterogéneo de padecimientos como el cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad pulmonar crónica. Se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgo comunes, como reducción del consumo de tabaco y alcohol, la inactividad física o sedentarismo, y comer alimentos de tipo chatarra. Otras condiciones importantes son lesiones y trastornos de la salud mental, que es importante, sobre todo esto lo reflejó la pandemia. Constituye un problema de salud pública por ser una causa de morbilidad en el marco del proceso de envejecimiento de la población en nuestro país y por el modo de vida poco saludable. Datos claves sobre estas enfermedades constituyen, por ejemplo, las enfermedades como las cardiopatías coronarias crónicas, los accidentes cerebrovasculares dentro de lo que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades pulmonares crónicas, que representan casi el 70% de las defunciones a nivel mundial. Casi 3/4 de las defunciones, así como el 88% de los 17 millones de personas que mueren antes de cumplir los 70 años de edad, tienen lugar en países de ingresos bajos y medianos. Es decir, no se deben solamente a países en desarrollo. Y esto es algo muy importante. Además, el aumento de enfermedades no transmisibles se ha agravado precisamente por estos factores de riesgo que hemos mencionado ya, ¿no? El consumo de tabaco y alcohol, el sedentarismo y además por la dieta chatarra. ¿Quién duda esto, no? Además, la falta de acceso actualmente a los sistemas de salud por diferentes temas de inequidad, ¿no? Hace que falle la detección precoz, la prevención y el acceso al tratamiento oportuno de estas enfermedades, lo cual ocasiona que el problema se agrave cada vez más. La epidemia de estas enfermedades tiene consecuencias sanitarias muy graves para las personas, las familias y las comunidades y la población en general. Satura además a los sistemas de salud. ¿Quién duda? ¿Quién no ha tenido en alguna oportunidad un familiar que está esperando cita y no encuentra cita en los hospitales, tanto del Ministerio de Salud como de salud, por ejemplo, del Seguro Social, ¿no? Los sistemas de salud se encuentran saturados actualmente y precisamente por este tipo de enfermedades. Los costos socioeconómicos relacionados con estas enfermedades convierten a la prevención y el control de las mismas en un imperativo del desarrollo primordial para el siguiente siglo. Estos factores de riesgo entonces también aumentan la probabilidad de que se desarrollen estas enfermedades no transmisibles, ¿no? Y de esa manera vemos que el tabaco, por ejemplo, cobra más de 7 millones de vidas al año, incluidas las de los fumadores pasivos. Unos 4 millones de muertes anuales se atribuyen a una ingesta excesiva de sal, que podemos observar en la comida chatarra.
Más de la mitad de las 3 millones de muertes anuales por consumo de alcohol se deben a enfermedades no transmisibles, entre ellas, por ejemplo, el cáncer. Y el sedentarismo se atribuye alrededor de 2 millones de muertes anuales también. Sabemos muy bien que el incremento de la presión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglicemia y la dislipidemia ocasionan daño endotelial y por ello ocasionan compromiso cardiovascular y por eso se les llama factores de riesgo metabólicos. Por lo tanto, la presión arterial elevada ocasiona 19% de las muertes a nivel mundial, seguida por el sobrepeso y la obesidad y la hiperglicemia. ¿No? Las intervenciones a nivel poblacional para reducir la exposición a factores de riesgo implican enfoques individuales para modificar estos factores en personas que presentan un riesgo alto y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles, comprendiendo la detección, el tamizaje, el tratamiento adecuado, el acceso a los cuidados paliativos para aquellos que ya tienen secuelas de la enfermedad y la atención primaria de salud que refuerce la detección temprana y el tratamiento oportuno para evitar llegar a los estadios más avanzados de estas enfermedades. La OMS propone entonces un conjunto mínimo de intervenciones para abordar las principales enfermedades no transmisibles en el marco de la atención primaria de salud. Las intervenciones destinadas a la detección, diagnóstico, tratamiento y atención de estas enfermedades implican la evaluación y gestión del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y el tratamiento de la hipertensión, el tratamiento y detección precoz de la diabetes, sobre todo en el estadio de prediabetes, ¿no? El tratamiento del asma y las exacerbaciones tanto del asma, el EPOC, la bronquitis crónica, el diagnóstico temprano del cáncer. Antes que tratar un cáncer hay que tratar de diagnosticarlo en etapa precoz y modificar los factores de riesgo que llevan al mismo. El asesoramiento sobre modos de vida saludables que pueden ayudarnos también a prevenir el cáncer. ¿Quién duda que la obesidad, por ejemplo, es un factor de riesgo para el cáncer? Entonces, si podemos controlar ese factor de riesgo, podemos disminuir el número de pacientes con cáncer, ¿no? Asesoramiento sobre el abandono del tabaco para evitar cáncer de pulmón. Y muchos otros cánceres. El tabaco no solamente se asocia con cáncer de pulmón. Autocuidado en pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes o enfermedades respiratorias, cuidados paliativos en aquellos que ya sufren de estas enfermedades y tienen daños establecidos, ¿no? Y aplicación de los manuales de la OMS para aplicar estos cuidados, ¿no? Además, la OMS y el MINSA, a través de la Dirección General de Epidemiología, realizan un sistema de vigilancia epidemiológica para algunos de estos daños, principalmente diabetes. Y están ampliando hacia algunos otros. Por ejemplo, tenemos violencia familiar, accidente de tránsito, ¿no? Lesiones por causas externas, cáncer, salud mental, diabetes. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para escoger los problemas que se van a vigilar desde el punto de vista de enfermedades no transmisibles? En primer lugar, la frecuencia del problema. Medimos su incidencia, prevalencia, la mortalidad que ocasionan y los años de vida potencialmente perdidos, que va a ser el último tema que veremos el día de hoy. La gravedad de los problemas que producen, la letalidad, la tasa de hospitalizaciones, la tasa de discapacidad y los años de vida y de discapacidad, asociados a discapacidad. Los costos, que sean directos o indirectos, producidos por estas enfermedades, las posibilidades que hay de prevención si los detectamos a tiempo, la transmisibilidad, en este caso más que nada por herencia, y el interés público que ocasionan estos problemas. El tema de transición epidemiológica tiene que ver con el desarrollo de un país, ¿no? Es decir, cómo cambian los problemas sanitarios de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando un país.
Entonces, por eso tenemos el desplazamiento del predominio de enfermedades infecciosas a enfermedades de tipo degenerativo, en especial del aparato circulatorio, cáncer y causas externas, es decir, accidentes, homicidios y suicidios. En la mayoría de países es debido al mejoramiento de las condiciones de vida, aunque parezca un poco paradójico, ¿no? Aumento de población urbana, elevación del nivel educativo, reducción de fecundidad y expansión de cobertura urbana de servicios sanitarios. Los avances en medicina, ampliación de cobertura de servicios de salud también permiten controlar las enfermedades infecciosas y desnudan más bien a el panorama de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Vamos a ver entonces cómo es que cambia ese panorama epidemiológico. Hay la sustitución de las enfermedades infecciosas como primera causa de muerte por las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay el desplazamiento de la mayor parte de la carga de morbimortalidad que afectaba a los grupos de edades más jóvenes, inicialmente hacia los grupos de edades mayores. Se hace más predominante la carga de morbilidad que la mortalidad. Ya no muere mucho la gente, sino más bien hay una carga de enfermedad. Y la estructura poblacional también sufre alteraciones debido a que ya no se enferman los jóvenes, sino los viejos. Vamos a ver. Acá tenemos, por ejemplo, las principales causas de defunción en los países de ingresos bajos: afecciones neonatales, infecciones de las vías respiratorias inferiores, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, enfermedades diarreicas, en fin. Las principales causas de defunción en los países de ingresos medianos altos: cardiopatía isquémica, miren, a diferencia de las afecciones neonatales, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, infecciones de las vías respiratorias inferiores, recién aquí en el quinto lugar. Mientras que en los de ingresos altos, cardiopatía isquémica en primer lugar, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, accidente cerebrovascular, cáncer de tráquea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones recién en el sexto lugar. Entre las 10 principales causas de mortalidad según la ONU, la cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el 2019 y recién en el cuarto lugar las infecciones del sistema respiratorio inferior, neumonías, ¿no? Y entre las 10 principales causas de mortalidad en los países de bajos ingresos, en segundo lugar las infecciones del sistema respiratorio inferior. En los países ricos, estas mismas ocupan el sexto lugar, ¿no? Primero están las enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí está lo que hablábamos de la transición epidemiológica. Miren, en el Perú y en América Latina, cómo cae la tasa global de fecundidad. Menos prolífico, ¿no? Actualmente estamos aquí más o menos con tendencia a seguir cayendo como en los países desarrollados. Es la tendencia. Mientras que a la derecha podemos ver la esperanza de vida al nacer, que esa sí ha mejorado, ¿no? Es decir, lo que se espera que viva un sujeto apenas nace en determinada región, ¿no? En determinado país. Miren cómo ha ido subiendo. Lo otro que debemos saber sobre la esperanza de vida al nacer es que, por lo menos en el Perú, yo creo que en el mundo, siempre se espera que viva más una mujer que un hombre. Nuestra esperanza de vida al nacer actualmente está alrededor de 76 años. Tenemos aquí según sexo, podemos ver las mujeres 79 años y medio, los hombres 74 años. En este otro recuadro tenemos la tasa de mortalidad neonatal. Miren cómo cae la tasa de mortalidad neonatal con un pequeño repunte, pero luego se mantiene, ¿no? Constante, no se incrementa. La tasa de mortalidad infantil, que es un indicador de desarrollo económico, ¿no? Y la tasa de mortalidad en la niñez sufre una caída dramática para luego mantenerse estable, ¿no? La razón de mortalidad materna
cae también para luego mantenerse prácticamente estable. Doctor, Sí, esa parte donde dice de 0, 20, 40, 60 y para arriba, ¿esos son personas que mueren por cada 1000 nacidos o cómo es? ¿O es porcentajes? ¿O? ¿dónde? Eso de la Acá. izquierda, ajá. Todos esos datos de la izquierda. Y por cada 1000 nacidos vivos. Ah, ya, sí. Tasa de mortalidad. Ya, está bien. Sí. Ya es 120 por cada 1000 nacidos vivos. Tasa de mortalidad. ¿Ya? Aquí nosotros podemos ver la razón de mortalidad va disminuyendo, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo. Aquí podemos ver la población total por grandes grupos. De 0 a 14 años, miren cómo se mantiene más o menos estable. En la línea azul, ¿no? Más o menos estable. En la línea roja, la población adulta ha ido creciendo de 15 a 59 y la población verde también ha ido creciendo un poquito más exponencialmente, ¿no? Se nota claramente. La población con alguna discapacidad, miren esto, es mayor en los de 60 a más años, 52%, seguido por la población de 40 a 59 años, con alguna discapacidad. La composición de sexo de la comunidad con alguna discapacidad. Al mejor postor se le ocupa la paloma, ¿no? Las mujeres tienen alguna discapacidad en mayor proporción que el hombre. Aquí tenemos una publicación, Perú, 50 años de cambios, desafíos y oportunidades poblacionales. Esta otra publicación, que son las enfermedades cardiovasculares. Bien. Es la principal causa de defunción en el mundo, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Son trastornos del corazón y los vasos sanguíneos que ocasionan ataques al corazón, los derrames cerebrales, ¿no? Y las cardiopatías reumáticas. 4 de cada 5 defunciones por enfermedades cerebrovasculares se debe a cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, y 1/3 de esas defunciones ocurren en personas menores de 70 años, ¿no? Los factores de riesgo: dieta malsana, inactividad física, consumo de tabaco y alcohol. Los efectos de estos factores de riesgo son la hipertensión arterial, la hiperglicemia, la hiperlipidemia, el sobrepeso y la obesidad. Estos factores de riesgo intermedios indican un mayor riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones, y el abandono del consumo de tabaco. O sea, de estos factores de riesgo va a evitar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en realidad. Pero se necesitan políticas de salud para crear entornos propicios que disminuyan estos factores de riesgo para poder disminuir estas enfermedades en su incidencia y prevalencia. Y también se debe asegurar que reciban tratamiento, ¿verdad? En cuanto a cáncer, es la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? En 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, 1 de cada 6 que se registran. Los más comunes son mama, pulmón, colon, recto y próstata, y alrededor de 1/3 de muertes se dan por cáncer. En los pacientes que consumen tabaco, el índice de masa corporal, el consumo de alcohol, baja ingesta de fruta y verduras y falta de actividad física, ¿no? En las infecciones oncogénicas, por ejemplo, el virus de hepatitis o el del papiloma humano, ocasionan aproximadamente el 30% de los cánceres en países de ingresos bajos y medianos.
Por eso el cáncer es un término genérico, más que nada para designar un grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo, ¿no? Se caracterizan por una multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de los límites de la cavidad o del cuerpo donde se encuentra. Esto se denomina metástasis, ¿no? La extensión de estas metástasis es la principal causa de muerte por la enfermedad. Los cánceres más comunes en el 2020 fueron la mama, el pulmón, los colorectales, la próstata, la piel y el gástrico. Entonces, tenemos que los cánceres con mayor número de fallecimientos en 2020 fueron pulmón, con casi 2 millones de defunciones, el colorectal, con casi 1 millón de defunciones, el hepático, el gástrico y de mama. Y cada año cerca de 400.000 niños contraen un cáncer, recordando que los niños sufren de cánceres hematológicos, oculares, ¿no? Y neurológicos. Los tipos de cáncer más frecuentes varían en función del país y el más frecuente es el del cuello uterino. En la región de las Américas, los cánceres diagnosticados con más frecuencia en los hombres, a la cabeza está el de próstata, perdón, el de pulmón, luego sigue el de próstata, colorectal, el de próstata y el de vejiga. Con más frecuencia en las mujeres es el de mama, pulmón luego, colorectal y cuerpo uterino. Los que tienen las tasas de mortalidad más elevadas son en hombres el de pulmón y próstata, en las mujeres el de pulmón y de mama. Luego, en casi 500.000 de nuevos casos de cáncer de mama y más de 100.000 muertes por este cáncer se registran en nuestra región, ¿no? Y en América Latina y el Caribe, más de 56.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cervicuterino en América Latina y el Caribe, y más de 28.000 perdieron la vida. Cuando las células normales se transforman en células tumorales, ¿no? Entonces, esto ocurre por interacción entre factores genéticos y categorías de agentes externos que pueden ser carcinógenos físicos como las radiaciones, ¿no? Carcinógenos químicos como el amianto, por ejemplo, que ponen aquí, sustancias contenidas en el humo del tabaco, las aflatoxinas y arsénico. Y además carcinógenos biológicos como como determinados virus, como también bacterias y parásitos, ¿no? Entonces hay clasificaciones del cáncer y de sus carcinogénicos. Y lo que sí es seguro es que el cáncer aumenta mucho con la edad, ¿no? Y es probable que acumulen factores de riesgo, cariorexis, en fin, que predispongan a determinados cánceres. Bien, los factores de riesgo ya los conocen ustedes: el consumo de tabaco a la cabeza, el consumo de alcohol, la alimentación poco saludable, la inactividad física y la contaminación del aire. Algunas infecciones crónicas a la cabeza, el Epstein-Barr, ¿no? El Helicobacter pylori, hepatitis B y hepatitis C. Además, el virus de hepatitis B y C y algunos tipos de papilomas humanos. Y además, las infecciones subclínicas por el VIH. En estos últimos
Además, se multiplica por 6 el riesgo de contraer un cáncer de cuello uterino y aumenta de manera exponencial también la probabilidad de sufrir de cáncer de Kaposi. Entonces, ¿cómo reducir el riesgo de cáncer? Reduciendo la carga de morbo y mortalidad por cáncer. ¿Cómo se hace? Actualmente se pueden evitar entre el 30 y 50% de los cánceres mediante reducción de factores de riesgo y aplicando estrategias preventivas, ¿no? Se puede reducir la carga en 3 palabras. Básicamente la palabra aquí es detección precoz, ¿no? Entonces no debe consumirse tabaco, mantener un peso corporal saludable, mantener una alimentación saludable, realizando actividad física con regularidad, evitando o reduciendo el consumo de alcohol, vacunándose contra el papilomavirus, la hepatitis B, evitando la radiación ultravioleta, ¿no? Haciendo uso seguro y adecuado de las radiaciones en lugares donde permitan y cuando esté bajo supervisión, bajo un control importante. Además, minimizando la exposición ocupacional a radiaciones ionizantes, reduciendo también la exposición a la contaminación del aire, ¿no? Y a materiales radioactivos. También, como se hace, por ejemplo, con el cáncer gástrico en Japón, el tamizaje y el diagnóstico precoz, ¿no? Eso es importantísimo. El tratamiento precoz también en los estadios iniciales del cáncer puede ayudar en gran medida a resolver el problema de cualquier paciente. Siempre y cuando el paciente busque ayuda rápidamente, se puede curar el cáncer inclusive. Seguimos con diabetes. En el Perú, casi el 5% de personas de 15 y más años fue diagnosticada de diabetes mellitus por un médico alguna vez en su vida, ¿no? Tiende a ser mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? Ligeramente. Aproximadamente 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes mellitus tipo 2 y este número se ha triplicado desde 1980, ¿no? Su prevalencia ha aumentado rápidamente en países de ingresos bajos y medianos. Una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores constituye precisamente esta enfermedad. En su mal control aumenta inclusive, al bajar las defensas, la posibilidad de complicaciones y mortalidad prematura por un mayor riesgo de infecciones como la tuberculosis y enfermedades cardiovasculares. Ha habido en los últimos años un incremento de la mortalidad prematura por diabetes y en las Américas en el 2019 fue la 6ª causa de muerte. Es la 2ª causa de años de vida ajustados por discapacidad y esto refleja las complicaciones limitantes que sufren las personas con diabetes a lo largo de su vida. El principal factor de riesgo es el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física y obviamente la mala alimentación, ¿no? Entonces, la prevalencia del sobrepeso en las Américas fue casi el doble de la observada en todo el mundo. Y esto lleva a un incremento, obviamente, de la prevalencia de diabetes también en todo el mundo, ¿no? Y además, en los adolescentes en América, el 80% de los mismos se ha demostrado que son sedentarios. Una dieta saludable, actividad física regular y mantener un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco son formas de prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo 2. Que entonces se ha demostrado ya que se puede tratar y sus consecuencias se pueden evitar o por lo menos retrasar mucho el avance de la enfermedad. Otro grupo de enfermedades son las enfermedades respiratorias crónicas que afectan a uno o más parte del aparato respiratorio, comprometiendo los bronquios, los pulmones o la caja torácica.
se encuentran entre las principales causas de muerte y discapacidad en la región de las Américas. Incluyen al EPOC, el asma, la fibrosis pulmonar, el síndrome de apnea del sueño, entre otros. Los factores de riesgo: a la cabeza el consumo de tabaco, la contaminación del aire, los productos químicos en el lugar de trabajo. No hay una tendencia demostrada de la morbilidad y la carga de salud pública debido a la enfermedad respiratoria crónica por edad y sexo en los países de las Américas desde el 2000 hasta el 2019. Aquí podemos ver esas tendencias. En las Américas, en el 2019, estas enfermedades causaron 534,000 defunciones, 35,8 defunciones por 100,000 habitantes. ¿No? Fue más alta en hombres, 42,2 por 100,000, que en mujeres, 31,9. Además, tenemos que los países con las tasas de mortalidad estandarizadas por edad más altas fueron Honduras, con 58,7, Perú, con 54, España, con 2. En el 2019, estas enfermedades causaron 8,9 millones de años de vida perdidos. 53% de estos puntos se perdieron en hombres, 47% en mujeres. 670 años de vida perdidos por 100,000 habitantes, que es una tasa estandarizada por edad. Y sarampión. Además, los países con las tasas de muerte prematura, años de vida perdidos por edad más altas, fueron Haití, con 1.200.000 años por 100,000 habitantes, 1.085.000 en Honduras, 1.023.000 en Argentina. Además, en San Vicente, 911 millones, Guyana, 895, Uruguay, 837, Bolivia, 795. Los años de vida con discapacidad: en 2019, las enfermedades respiratorias crónicas causaron 5,4 millones de años de vida perdidos con discapacidad. ...471 casos de años de vida por discapacidad perdidos por 100,000 habitantes, ¿no? Se perdieron en hombres 450 y 491 en mujeres. Y los países con las tasas de años de vida con discapacidad por habitante, con este mayor índice, fueron Estados Unidos, Argentina, Cuba, Uruguay, Santa Lucía, Haití y Granada. Estas enfermedades no son curables. El tratamiento médico puede ayudar a combatir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Y las acciones para mejorar su estado general y ayudar a controlar los síntomas son dejar de fumar para que abandonen el hábito de fumar, ¿no? Al no ser curables hay que mejorar la calidad de vida, hay que mejorar el estado general de salud con los cuidados paliativos, controlar los síntomas y los efectos que produce esta condición. En el EPOC, de todas maneras, dejar de fumar, realizar actividad física de manera voluntaria y vacunarse para evitar la neumonía. Bien, la salud mental
Bien, las enfermedades de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones, ¿no? Como las de los suicidas, no intencionales e intencionales, ¿no? La depresión continúa ocupando la posición número 1 entre los trastornos mentales, ¿no? Y es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y el 10 a 15% de las mujeres en países avanzados y entre 20 y 40% de las mujeres en países en desarrollo sufren de depresión, ¿no? Durante el embarazo o el puerperio. Además, los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, mediante la aplicación que vimos en el otro día, la enfermedad de Alzheimer con demencias, ¿no? La depresión también contribuye significativamente a la carga de enfermedades no transmisibles. La prevalencia de demencia en adultos mayores de más de 60 años oscila entre 46% y 48%. Para los trastornos de ansiedad y afectivos y por consumo de sustancias, la brecha de tratamiento es más o menos de 73,5%. 73,5% en la región de las Américas, 47,2% en la región. La brecha para la esquizofrenia es mayor todavía, 56,9% para América Latina y el Caribe, para la depresión es 73,9%, para el alcohol es 85,1%. También tenemos que el gasto público mediano en salud mental en toda la región es apenas un 2% del presupuesto de salud y más del 60% de este dinero se destina a hospitales psiquiátricos y atender cuestiones que desvían, la verdad, el trabajo que se hace. Entonces tenemos vías de transformación que están entrelazados estos completos entre sí. Tenemos que profundizar en el valor y el compromiso, reorganizar los entornos del paciente para tratar de que tome conciencia de sus problemas y reforzar la atención de salud mental. Bien. Un adelanto de lo que vamos a ver después de discapacidad, que son personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad y las mujeres son las que tienen más probabilidad, ya lo habíamos visto, de tener algún tipo de discapacidad en comparación con los hombres y las personas mayores más que los jóvenes. En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva físico-médica a otra que tiene el hospital, que tenemos que poner el 12% de la población de las Américas vive con discapacidad, ¿no? Y todos los países y territorios de la región han firmado una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. 17 países han firmado también una convención interamericana para la eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad, porque estas personas tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de morir en desastres y emergencias, ¿no? Entre otras cosas porque los establecimientos de salud son inaccesibles, por espacios de salud inaccesibles, barreras de comunicación, falta de formación de profesionales con barreras financieras.
Podemos ver claramente en los dos gráficos la prevalencia de la discapacidad específica para los ancianos de 80 y de 95 años. Bien. Finalmente, los accidentes de tránsito, en el que el 90% de las muertes por accidentes de tránsito ocurren en países de ingresos bajos y medios, cuestan a los países alrededor del 3% de su Producto Bruto Interno, casi la mitad de las personas son peatones, ciclistas y motociclistas, siendo los peatones, los motociclistas y los ciclistas las principales víctimas fatales en cualquier subregión. En las Américas, los usuarios vulnerables de la vía de tránsito son los peatones, los motociclistas y los ciclistas, ¿no? Los hombres corren obviamente mayor riesgo de morir que las mujeres. Y de los 32 países, 31 tienen legislación integral sobre el uso de cinturones de seguridad. ¿Cuáles son los factores de riesgo y factores de protección para los accidentes de tránsito? Básicamente son la velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y las detecciones y adiestramiento serio. Tenemos además la conducción bajo los efectos del alcohol y la conducción bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Todo ello constituye un cóctel peligroso, ¿no? Factores de protección: el uso del dispositivo de retención para niños, del casco del motociclista y el uso del cinturón de seguridad. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre este primer tema. Bien, vamos a parar aquí esta sesión. Vamos a retomar 5 y 10 con las dos últimas sesiones, que son sistemas de información en salud, donde vamos a ver el certificado de defunción, y epidemiología y salud global, donde vamos a ver el tema de los años de vida con saludable pérdida, discapacidad y los años de muerte prematura. Bien, chicos, entonces cerramos la sesión aquí y retornamos a las 5 y 10 para ver las dos últimas teorías. Ok, profesor, gracias. Ya, ¿no?